Pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. También la participación de la gente que nos está viendo vía streaming. Y hoy va a dar comienzo ahora la jornada teórica que hemos preparado desde BEGAP en torno al concepto de arte y democracia y vinculándolo a nuestro campo de trabajo, que es propiamente el de la propiedad intelectual, los derechos de autor y lo que representa el espíritu de BEGAP, que como sabéis es una cooperativa virtual de artistas, en el sentido que es la entidad de gestión colectiva de los artistas en España, que representa un número amplísimo de artistas españoles, pero también tiene relación con entidades de todo el mundo. O sea, estamos hablando de cerca de 3.000 artistas y más de 120.000 en todo el mundo a través de la cooperación con las entidades de más de 50 países, ¿no? Entonces, hoy, al margen del enunciado, digamos, como tan ambicioso, ¿no?, de arte y democracia, lo que hablaremos es del vínculo que efectivamente existe, y yo creo que los artistas y el espacio que representa el arte contemporáneo es muy consciente de ese núcleo activo en torno al concepto de libertad, ¿no? Es como un paradigma, y tanto el concepto de democracia y el de autoría están muy relacionados con esa posibilidad del ser humano y de avanzar en la civilización, en la creación de nuevos mundos a través de la creatividad y de la investigación artística. Asistiremos en la jornada de hoy a 3 sesiones. La primera va a ser con Manuel Rivas y con Franco Berardi Bifo, que no pudo desplazarse físicamente a Madrid y será vía telemática a través de la pantalla. Y el título de esta sesión es Autoría y Estado de Derecho, Autoría y Estado de Derecho, ¿no? La segunda sesión es Arte, Derecho de Autor y Entorno Digital, y donde tendremos a Javier Gutiérrez, Vicén, Remedios Zafra y Rosa de Couto. Esa sería la segunda sesión. Y la tercera sesión es Autoría y Creación Patrimonial, que la va a coordinar Juan Luis Moraza, que es miembro del Consejo de BEGAP, y participa también Esther Pizarro, que también es otra artista, también miembro del Consejo, y Javier Ontoria, el director del Museo Patio Herreriano. Las cuestiones que se van a plantear tienen especial relevancia porque aluden al paradigma tecnológico, aluden a ese espacio que yo ahora mismo empezaremos a hablar un poco, pero que es el arte contemporáneo entendido como un órgano muy sensible del cuerpo social y con una fragilidad también como que se corresponde con todo el ámbito humano. Y aquí van a ir saliendo pues, aspectos cruciales en este mapa de incertidumbres que es nuestro presente y que, lógicamente, en un sector tan sensible como arte y cultura están muy presentes. Yo creo que ya estamos en contacto ya con Franco Berardi, y en cualquier momento ya lo invitamos a que se sume a la mesa redonda que vamos a inaugurar. Y entonces aquí está Franco. Buenos días, Bifo. ¿Qué tal? Un saludo desde España. No se le oye, me parece. Hola. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Estoy bastante bien. Pues perfecto. Pues sí, pues si quieres, ya empezamos ya directamente, aprovechando ya que estás aquí ya en línea. Y... Sí, puedo decir algunas cosas. Gracias por invitarme. Lo siento que no puedo venir a Madrid. Pero voy a decir algunas cosas sobre la relación entre arte y democracia, naturalmente empezando con la democracia. La primera cosa que
quiero decir es que hoy celebramos una victoria, la victoria de Gustavo Petro y de Francia Márquez en Colombia, y también la victoria de Nupes, de la izquierda francesa, a las elecciones legislativas. Hemos celebrado otras victorias en los últimos años. Hemos celebrado la victoria de Alexis Tsipras y de Syriza hace algunos años en Grecia. Pero, ¿cuál fue el resultado, el efecto final de la victoria de Alexis Tsipras? Lo sabemos, fue el verano 2015, cuando Alexis Tsipras llamó a los electores griegos a expresar su posición sobre el chantaje de la financia europea. El 62% de los electores griegos votaron contra el ultimátum financiero, 62%. 2 días después, Alexis Tsipras fue obligado a aceptar lo que la mayoría de los ciudadanos griegos habían rechazado. Una otra victoria que hemos celebrado es la victoria de Boric en Chile, de la izquierda democrática en Chile y de la constituente chilena. Pero hace algunas semanas lo que hemos aprendido es que el proyecto de deprivatización o de nacionalización parcial del sistema extractivo minero de Chile, este proyecto que pertenecía al programa constituyente de la izquierda, fue abandonado porque es imposible. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la democracia es una palabra totalmente vacía, una palabra que no significa nada. Yo creo que no ha significado nada en la historia moderna. Ha sido la más grande estafa de la historia moderna, la democracia. Pero hoy este carácter puramente fictivo de la democracia es tan evidente que solo pueden negarla los que pertenecen a una élite financiera, económica y también política que funda su poder de facto sobre la delusión masiva de la democracia. En los últimos tiempos me parece que la mayoría de la población, al menos en Europa, al menos en Francia, en Italia, está ha entendido que es totalmente inútil votar, elegir democráticamente a alguien cuando el poder real escapa totalmente a la voluntad política. En Italia, en las últimas elecciones, hace 2 semanas, el partido mayoritario es el partido de los que, como mí, no han votado. En Francia, el partido que gana las elecciones, mucho más que Macron, mucho más que Mélenchon, mucho más que Le Pen, es el partido del 55% que no votó. ¿Por qué la democracia
es una broma. Es una broma un poco vergonzosa también. ¿Por qué? Porque los procesos que estamos viviendo son procesos que tienen el carácter de la irreversibilidad. Y no hay voluntad humana, no hay voluntad política, aunque poderosa, que pueda cambiar la dirección de un proceso irreversible. El proceso que yo vivo, como todos en la área geográfica en que me encuentro, es decir, en el norte de Italia, el proceso irreversible que estoy viviendo es que en los últimos 2 meses la temperatura media del aire es de 6 grados más alta de lo que sería normal. Ayer había 35 grados en Bolonia, con humedad así al comienzo de junio. Los ríos son secos en Italia. El 15 de junio el gobierno empezó a declarar la emergencia. Hay zonas, regiones no lejanas de aquí, donde el agua está, ¿cómo se dice? No se puede consumir más agua de lo indispensable. Y somos en junio. Junio es el mes en que los ríos normalmente son llenos de agua, secos. El Po, el más grande río italiano, es seco. ¿Y qué será al final de agosto? ¿Qué será en septiembre? ¿Y cómo podremos beber y hacer la ducha y cultivar el campo? Naturalmente, la política está muy ocupada en Italia como en toda Europa. ¿Ocupada a hacer qué? La guerra. La guerra es la sola cosa en que está comprometiéndose la derecha, el centro y la izquierda. El señor Sánchez, este socialista español que todos respetamos muchísimo, está comprometido, como todos los otros políticos del continente, en alimentar una guerra infinita, donde hay una apuesta que es la nación, la patria. Estamos combatiendo para la nación ucraniana. Somos héroes. El heroísmo ha vuelto. Yo no creo que haya palabras más horribles que las palabras que estamos escuchando por todos los políticos del continente en estos días. Son las mismas palabras que los fascistas italianos decían en los años después de la Primera Guerra Mundial, después de la pandemia española, como se llama, y no lo fue. Estamos viviendo una vuelta del fascismo, pero los fascistas son todos los políticos de Europa que están alimentando una guerra que solo servirá a matar más personas en Ucrania. Los niños, las mujeres, los hombres que mueren en las ciudades ucranianas, somos nosotros que los estamos matando. Nosotros españoles, italianos, alemanes, franceses, británicos y naturalmente americanos.
nosotros estamos matando los ucranianos, mandando armas inútiles, útiles solo a continuar la matanza. Porque la matanza es la sola cosa que la política pueda hacer hoy. Y el arte. ¿Qué es el arte en este espectáculo horrible? ¿Qué es el arte en este espectáculo de cobardía intelectual, de falta de sentido? ¿Qué es el arte? A mí me parece que la sola cosa que podemos decir como artistas y como seres humanos es que no hay ninguna esperanza. No hay ninguna posibilidad de salir de este infierno, porque la enfermedad de la democracia no es una enfermedad política, es una enfermedad mental. El hecho más profundo de la crisis que estamos viviendo hoy es el colapso mental de la humanidad blanca, la raza suprematista, la raza de los predadores, de los asesinos que somos. Es una raza que está muriendo, que está agonizando. La guerra que se desarrolla a la frontera este de Europa no es una guerra entre el occidente y la Rusia, no, es una guerra interblanca. Son blancos que matan blancos debido al colapso mental que golpeó una raza senescente, incapaz de aceptar, de elaborar su agonía, su próxima desaparición. El arte puede ser la fuerza o la falta de fuerza, puede ser la debilidad, la fragilidad, que nos ayuda a aceptar nuestra extinción. Resignation es la sola palabra que me ayuda a pensar en el futuro de manera artística, filosófica y política. Resignation. Resignación. Pero también otra cosa, porque a mí me interesa la palabra resignation en su forma británica, inglesa, en la lengua inglesa. ¿Cómo significa resignation? Resignation no significa solo aceptación de nuestra extinción inevitable y próxima. No significa solo eso. Significa también demisión. Capacidad de renunciar a todo compromiso. Resignación en el sentido de abandonar el trabajo, lo que están haciendo desde los Estados Unidos a China millones y millones de jóvenes trabajadores. Están diciendo, no entiendo trabajar por un salario de mierda, por una vida de mierda. Resignación significa demisión del consumo. La huelga del consumo sigue en algunos sectores de la producción contemporánea, también debido a la interrupción de los flujos de mercancías. Tercero nivel de la demisión que estamos afortunadamente viviendo es la demisión de la procreación.
las mujeres han decidido en todo el norte del mundo de no dar hijos a la patria. No. En China, como en Europa, como en Japón, como en la América Blanca, las mujeres han decidido de no seguir produciendo las víctimas del infierno en el cual vivimos, en el cual viviremos en el tiempo, poco espero, que la raza blanca seguirá existiendo. Y finalmente, dimisión de la política. Dimisión de una actividad que solo sirve a reproducir una élite totalmente inútil, totalmente incapaz de entender, de actuar, de proponer, de hacer algo. Dimisión, entonces, abandono. Yo creo que el arte hoy tiene que ser una actividad vuelta a preparar nuestro cuerpo y nuestro cerebro a terminar la agonía en que el capitalismo nos precipitó. En los últimos años, a partir de la revuelta antifinanciera de Occupy, hace 10 años, 15, ¿verdad? Me pareció que el arte tenía esencialmente una función de sintonización, de armonización de nuestra respiración con la respiración del caos. El caos es el rey, es el señor, es el dominador de nuestro tiempo. El caos no es necesariamente nuestro enemigo. El caos es un enemigo, es un peligro, pero puede ser también la condición de una nueva forma de armonía. Creo que hoy, frente al desencadenarse del caos a todos los niveles de la vida social, la armonía que estamos buscando es la armonía con la nada, la armonía con la muerte. Porque el capitalismo no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de permitir a los humanos ninguna forma de sobrevivencia que no sea una sobrevivencia en el infierno. Me doy cuenta del hecho que mi ponencia, mi discurso, no es la manera más positiva de empezar una conferencia y pido disculpa. Pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento profundamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Bifo, por tus palabras, por este testimonio dramático de la situación del planeta hoy, ese análisis, digamos, a esta de pájaro del epicentro del desastre, ¿no? Un poco de dónde nos llevan las políticas, casi que tendríamos que hablar del necrocapitalismo, ¿no? Y ese paradigma, esa alusión al arte última, que me pareció muy interesante. Yo antes hablé de arte contemporáneo
como un espacio, un sismógrafo, un laboratorio, efectivamente, donde hay muchos jóvenes en todo el mundo trabajando en unas condiciones de una precariedad extrema. De hecho, hoy en día ya se habla del precariado, en vez de proletariado, casi tendríamos que hablar de precariado en torno a esa cantidad de mano de trabajo económica del capitalismo del espectáculo, que de alguna manera va. Entonces, me parece muy interesante y muy radical, por supuesto, esta posición extrema, pero que nos permite, es un preámbulo dramático, efectivamente, no es quizá el más adecuado para empezar no parecería, pero yo pienso que es muy interesante la pasión con la que transmites esta situación, esta alerta, ¿no? Porque ya desde hace años todo el movimiento, digamos, de resistencia a los efectos de la globalización, y aquí tenemos, por ejemplo, a Manolo Rivas, uno de los miembros fundadores de Greenpeace en España. Todos sabemos que de alguna manera el cambio climático afecta radicalmente, es incompatible con la vida humana en el planeta, pero también es incompatible con la propia vida humana. Y, por supuesto, ahí ya desaparece, digamos, arte y desaparece cualquier otra opción. Por eso a mí me parece interesante, en función de la descripción tan aparentemente apocalíptica, pero no deja de ser como aceptar el principio de realidad de una situación que tiene un epicentro ahora efectivamente focalizado en la guerra y en sus efectos. Y nosotros, para proseguir, digamos, con esta aventura que nos convoca hoy, que está un poco, que tiene que participar de esa dimensión poética y vital del cuerpo social, porque efectivamente yo en algún momento he oído entrevistas contigo donde habla de esa, o recuerdo la frase de Michel de Certeau, ¿no? Cuando dice que el 68 fue una muchedumbre convertida en poética, ¿no? Todos los artistas y sobre todo toda la gente joven, digamos, tenemos que transmitirle también, al margen de esa precariedad de la asistencia laboral en la que están inmersos, es un efecto esperanza también, ¿no? Y yo creo que después de este testimonio tan crudo, tan dramático y tan apasionado, nos encontramos en unas condiciones perfectas para ir hablando de otras cuestiones, de estas y de otras. Manolo, tú querías comentarle algo a Bifo, aprovechando que lo tenemos aquí, aunque sea vía pantalla, porque Manolo Rivas es otro militante y activista, es escritor, novelista, periodista, es un escritor europeo, traducido a muchísimos, sus novelas tienen, bueno, nos acompañan desde El lápiz del carpintero, Un millón de vacas, son tantas ya el trabajo, un poco en la línea de su amigo John Berger, que es otro autor por el que sentimos una gran admiración, pues él representa una reexistencia, ¿no? Representa una resistencia digamos, humanista es una palabra también que hay que poner como todo entre comillas hoy, pero que sí representa frente a la amenaza de un total de lo que yo llamo el capitalismo y tecnonarcisismo, ¿no? Porque todos esos procesos complejos, digamos, de alienación colectiva que existen hoy, hay una resistencia que está sustentada en los factores sensoriales, los factores de la emoción, de la pasión creativa, de la compasión, de esas voces bajas de la historia, que es como define Manolo las voces bajas, las voces baixas en idioma gallego, ¿no? Que sería esa simpatía de Walter Benjamin con los vencidos, ¿no? Pero Benjamin también transmite algo que a mí me parece muy interesante, que es cuando se dirige, creo que es en el discurso de la historia, y dice, cada generación viene al mundo con una pequeña provisión de utopía. Él me parece que dice literalmente energía mesiánica. Yo lo traduciría a un ámbito un poco laico, más de iluminación profana, pero él dice, cada generación viene al mundo con una pequeña cuota, una pequeña proporción de utopía. Yo pienso que cada generación tiene derecho a utilizar, evidentemente, de una manera racional, digamos, intuitiva, pero casi científica, teniendo en cuenta lo escasa que es la munición
de ese efecto utópico, ¿no? Yo incluso, como en otras muchas cosas, pienso que Benjamin es profético, incluso de alguna manera ya diseñó este catástrofe que tú acabas de describir. Si pensamos en el conocido texto de la reproducción de la obra de arte, acaba diciendo la humanidad contemplando su propia autodestrucción, su propia inmolación, ¿no? Que evidentemente es muy perturbador y es siempre muy sugerente leer a Benjamin por la ambivalencia y las cuestiones que plantea. Yo estaba haciendo una pequeña presentación de Manolo, pero Manolo es muy difícil de Manolo Rivas, ¿no? Pero lo que sí me gustaría, aprovechando que está Bifo aquí, es si tú quisieras plantearle alguna cuestión a Bifo. Manolo. Sí, bueno, lo que nos acaba de... Bueno, muchas gracias por la compañía, por la invitación y sobre todo la oportunidad, ¿no?, de escuchar a Bifo. Bueno, lo que nos acaba de decir evidentemente es una sacudida, ¿no?, y que son tan necesarias, ¿no?, en este tiempo de... Yo hablaría de cansancio democrático, no sé si crisis absoluta de democracia, pero yo hablaría de una fatiga, de una desbandada, de un... como utilizó él también el término gran dimisión, que es una especie, en el lado positivo, digamos, hay una especie de reivindicación, de revolución silenciosa, que es la gente que, digamos, abandona trabajos indeseados, que muestra su insatisfacción y que, digamos, que cambia la ecuación de, en vez de vivir para trabajar, pues sería trabajar para vivir, ¿no? O podríamos también jugar con la idea de que tanto esa frase coloquial que decimos hay que buscarse la vida, yo creo que tenemos que empezar a decir hay que buscar la vida, ¿no? Más que buscarse la vida, vamos, ¿dónde está la vida, ¿no? Y creo que en esa, a mí me recuerda, ¿no?, lo que decía Kafka de que un libro tiene, lo que acabamos de escuchar, tiene que ver con esa idea de que un libro tiene que morder, tiene que golpear, ¿no? Evidentemente, y entonces toda la intervención es muy sugestiva, evidentemente, lo que nos, en ese sentido, sabemos que una de las contraposiciones en las que vivimos y que explica ciertos procesos históricos, una contraposición principal sería la excitación creativa, por un lado, o excitación afectiva, también le llama Wilhelm Reich, ¿no? La excitación creativa y, por otro lado, la excitación destructiva, ¿no? Vivimos tiempos en que hay, digamos, favorece más la aceleración, la excitación destructiva, ¿no? Destructiva con el medio ambiente, destructiva con el bien común, destructiva con la cultura, con el arte, y creo que es una de las causas, esa excitación destructiva, digamos, el partido de Tánatos, ¿no?, que el pensamiento bruto que ha irrumpido prácticamente, se ha globalizado en el mundo, ese pensamiento bruto, a través del neocolonialismo, del hipercapitalismo, de la impaciencia, de la codicia, de la velocidad, ¿no?, en la depredación y... digamos que la excitación creativa está como a la defensiva, como encogida. Notamos nuestro propio, aquí en España claramente, yo creo que parte de la desactivación democrática o desactivación, digamos, por la libertad solidaria, ¿no?, si queremos utilizar otras palabras, porque es cierto que las palabras están muy quemadas, ¿no? Como decía Samuel Beckett, dice que las palabras ya no quieren decir, ¿no? Y una de las palabras que no quiere decir efectivamente es democracia, porque aquello que decía Orwell, el próximo fascismo vendrá con la bandera de la libertad, ¿no? Sí, camuflado, y aquí lo vimos, ¿no? En las campañas últimas, ese camuflaje descarado, porque es la libertad de oprimir al otro, la libertad de hacer lo que a mí me peta porque puedo, ¿no? La libertad de dominar, la libertad de expoliar, ¿no?, los ríos, la naturaleza. Dices tú, hostia, la libertad, cuidado, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Perdón, yo efectivamente... Es como una expropiación, lo que está comentando Manolo Rivas me parece crucial, porque es una expropiación simbólica del lenguaje. Una vez que nosotros,
ya no somos amos de las palabras ni del lenguaje y es destruida una tras otra. Si hoy decimos palabra creativo, se está pensando en un profesional de una agencia de publicidad. Y así, una y cada una. Yo antes, a Bifo, y perdona Manolo porque seguimos, porque es interesantísimo todo lo que estás planteando, yo a Bifo sí que quería, por si tenemos, por si se nos va, ¿no?, en pantalla, es con relación a la respiración del caos. Es que me sentí como muy concernido y me acordé que hace poco yo y Manolo colaboramos en la exposición Caosmos en el CEGAC, que se iba a inaugurar el día que empezó el gran confinamiento, ¿no? Entonces también tenía algo aquello así. Entonces, cuando tú hablas, Bifo, de respiración del caos y que los jóvenes, esos jóvenes que trabajan en el mundo del arte y tal, tendrían, en general, los seres humanos hoy, en este concepto en este momento de violencia estructural del sistema y de supervivencia, aprender, llegaste a decir, hacernos amigos del caos, convivir con esos ritmos frenéticos, sincopados, ¿no? Como nosotros en la exposición utilizamos el término de Joyce, caosmos, y sí que efectivamente, y como era en Galicia, y en Galicia fueron llegando las entregas de los vertidos del crudo, me refiero de los accidentes de los petroleros, entonces allí en Galicia teníamos la sensación de ser vanguardia en la sociedad del riesgo, apelando a Ulrich Beck. La sociedad del riesgo hace que pues, por allí pasen cientos de grandes petroleros al día, ¿no? Y hay un momento que, o cada X años, allí a Galicia llegan esa entrega terrible de las mareas negras, ¿no? Y la exposición Caosmos acababa con una contraposición entre el mar presentado de una manera como más hermosa, ¿no?, el azul del mar, esa idea de sentimiento oceánico, que está muy presente en Freud también, y acabamos ya con la catástrofe que representaban las mareas negras, que era una especie de entrega en bruto de la gran destrucción, precisamente a escala planetaria. Pero me gustaría, con relación al caos y a ese respirar y convivir, a aprender a danzar con el caos, que pienso que también es una idea del gran pensador Nietzsche, ¿no? Realmente Nietzsche es, yo pienso, que la clave teórica de nuestra época y quizá quien mejor definió nuestro mundo. También hablas en tu libro que tenemos aquí, Genealogía del Fin, hablas de Rizoma, el manifiesto de Deleuze y Guattari, con el que... Y entonces, con relación al caos y su vinculación, digamos, con la innovación en el arte, porque claro, el espacio del arte es un espacio de lo nuevo, de lo que no sabemos aún qué configuración va a tener, pero sí que necesita un contacto con esa dimensión de lo aleatorio, de lo que nos va a sorprender, que va a sorprender a los propios experimentadores, digamos, de esos artesanos de las emociones, que a fin de cuentas son los artistas, ¿no? Y era simplemente agradecerte alguna reflexión más sobre el caos, esa convivencia con el caos, y luego ya seguimos con Manolo. Sí, la palabra de Joyce, caosmos, fue repropuesta por Félix Guattari en su último libro. Y en este libro que se llama Caosmose hay también una expresión que Guattari utiliza una sola vez en este libro, en toda su obra, es la expresión spasmo caósmico. Es una intuición. Guattari murió algunos meses después de escribir este libro. Entonces yo creo que la expresión espasmo caósmico era como una intuición que Guattari habría podido desarrollar después, o no, quién sabe. Lo que sabemos es que las palabras spasmo caósmico definice muy bien lo que estamos viviendo, es decir, como una convulsión del cuerpo colectivo de la sociedad que no logra encontrar
una posibilidad de evolución racional, política, de su sufrimiento y de su desesperación actual. Entonces, el arte interviene como una especie de posibilidad ulterior. La misma palabra arte me parece muy pobre. Lo confieso. A mí la palabra arte no me gusta nada. Está demasiado involucrada en un discurso mercantil, en un discurso de estetismo vacío. Me interesa mucho más la palabra poesía, que tiene una ambigüedad más interesante, porque la poesía es un intento de crear un ritmo que sepa relacionarse de manera armónica con el ritmo del universo circunstante. Bueno, el problema hoy me parece, el problema para los poetas, me parece cómo podemos crear una armonía con una condición que se presenta como una condición sin futuro. A mí me resuenan en la cabeza las palabras de un hombre que no es ni un artista, ni un filósofo, ni un político, no sé bien qué es, se llama Mario Bergoglio y trabaja como papa. Él dijo en su primera entrevista, después de ser elegido por el Espíritu Santo, él dijo que el problema, naturalmente lo estoy interpretando de manera muy libre, como soy ateo, no puedo interpretar la intención de un papa. Puedo solo intentar de traducir sus palabras en términos filosóficos y políticos. Él dijo en su primera entrevista como papa, puede ser que Dios está comprometido en otros lugares, en otros business, no piensa en nosotros. Entonces, nuestro problema no es esencialmente la fe. No tenemos que convertir los otros, los paganos, los musulmanes. No tenemos que convertir a nadie. Pero cuando el problema no es la fe, también el problema no puede ser la esperanza. No podemos esperar nada en este momento, porque Dios se ocupa de otras cosas que de nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Y Francesco concluye diciendo, si el problema no es la fe, pero si el problema no es la esperanza, nuestra fuerza es la caridad. Caridad. Extraña palabra, ¿eh? Para mí, como ateo, caridad solo significa la solidaridad, la ternura, la disponibilidad a acercarse al cuerpo del otro, en su sufrimiento y también en la posibilidad de placer, de felicidad,
aunque temporánea, aunque provisoria. Todo es temporáneo para un ateo. Todo. Para un ateo y también para un budista. Lo que tenemos que aprender, y de una cierta manera me parece que también el Papa lo ha entendido, lo que tenemos que producir hoy como poetas, como artistas, como intelectuales, es una capacidad de vivir felizmente el proceso de extinción que de repente se revela como la sola perspectiva política realística de nuestro tiempo. Sí. Cómo vivir de manera solidaria y feliz nuestra extinción. Es un buen programa estético y es todo un reto. Es todo un reto que yo estoy seguro que habrá artistas que lo acepten, porque el arte tiene esa capacidad. Por otro lado, cuando hablabas de los dioses, quizá en vista del panorama, los dioses han huido, han escapado en vista de ese panorama. Con lo cual, lo de la muerte de Dios es un debate ya antiguo había gente que hablaba de la huida de los dioses, ¿no? Pero yo, con relación al prejuicio que tiene Bifo con relación al arte, creo que es un prejuicio semántico, porque nosotros, cuando hablamos de arte, en Begap y los artistas, estamos hablando no de esa entelequia o de esa caricatura en el mercado y tal, sino de procesos artísticos. Estamos hablando de un equilibrio que quizá tal vez solo el arte puede dar en el cuerpo social, y estamos hablando de esa empatía con los desfavorecidos y esa lucha contra las desigualdades, ¿no? Por eso, a mí me parece tan interesante, por supuesto, tu testimonio sobre ese programa, digamos, radical, agónico, ¿no? Cuando aludes al concepto de poesía, porque para mí la poesía sí que recoge esa experiencia germinal de la creación. Me refiero que el arte, tal como lo entiendo yo, es ese espacio, y mucha otra gente. Yo pienso que el arte contemporáneo sería ese espacio de germinación de lo nuevo, es una potencialidad de futuro y una convicción de esperanza en los seres humanos. Por ejemplo, yo tengo aquí frases de un tal Bifo que dice: la poesía tiene un poder transformador, reabre lo indefinido, provocando contradicciones deslumbrantes. O bien, reactivación poética del cuerpo social. Y a mí eso todo me parece muy interesante con relación a esa propuesta que yo haría, que sería como el arte contemporáneo, AC, todo junto, ¿no? Como cuando se hace un conglomerado de espacio-tiempo. Y el arte contemporáneo sería ese mecanismo que tiene la sociedad democrática de resistencia a esa destrucción creativa planificada por un sistema realmente diabólico, ¿no? Porque, claro, tenemos primero la expropiación simbólica de las palabras, luego la destrucción una a una de todo un ecosistema. El equilibrio, por eso aquí en el enunciado hablamos mucho de ecología como metáfora, ¿no? Y un poco como también, efectivamente, nuestros amigos de Deleuze, Guattari, también plantean de alguna manera a partir, pues eso, de rizoma y muchas otras cuestiones, ¿no? Pero creo que, y esto estoy con un antropólogo que es jesuita, Lluís Duch, un antropólogo español muy bueno que vive en Montserrat, y que en la antropología de la salud dice que o existe, digamos, esta válvula creativa en el cuerpo social, o el cuerpo social está sometido a una patología colectiva sin precedentes, que es un diagnóstico que, como sabes, ya viene de Frederick Jameson cuando hablaba de síntomas de patología en el cuerpo social, ya hace muchos años. Porque, claro, todo lo que estamos hablando ya tiene muchos años con nosotros, como cuando hablamos de los medios de comunicación o de los recursos tecnológicos como prolongaciones neuronales del ser humano, ¿no? Pues yo creo que, Bifo, muchísimas gracias por tu aportación, te lo agradecemos muchísimo, luego ya contactaremos contigo. No sé si, Rivas, quieres mandar algún saludo a Bifo o algo, o ya nos despedimos. Te agradecemos muchísimo esta llamada
de alerta casi mundial, porque desde aquí nos hemos convertido hoy en representantes de una voz agónica, pero que no queremos que sea, ¿cómo se puede decir?, que ese apocalipsis, que como decía un amigo, el líder de Siniestro Total, Julián Hernández, decía, lo bueno del apocalipsis es que no hay segundas partes, decía él, con relación a esta tendencia a las distopías, ¿no? Que también yo creo que el propio sistema nos está inoculando con películas de desastres, de distopías. Las distopías ya literarias se han materializado casi como literatura costumbrista, ¿no? Nosotros vamos a tener muy en cuenta el testimonio tuyo, de primera mano y con gran conocimiento de la geografía, de la geolocalización del planeta Tierra hoy en combustión. Aquí en Madrid, y en eso tenías tu razón cuando dijiste en Madrid, en esa época va a hacer un calor increíble y efectivamente nos asamos. Yo me acordaba mucho del mensaje de Bifo diciendo yo en Madrid esa época no pudo por tema de salud y de supervivencia. Ahora lo entendemos muy bien. Un abrazo desde España. Bifo, hasta siempre. Gracias. Gracias. Pues aquí nosotros, después de esta performance realmente brutal de Bifo, tenemos entre nosotros tenemos entre nosotros a Fernando Castro, Manuel Segade, estoy viendo artistas, Molina Ayala. Muchas gracias a todos, si antes nos fui lo suficientemente expresivo a la hora de decirlo, porque claro, aquí esto se transmite vía streaming, pero no sabemos exactamente cuánta gente, que seguro. Y luego de esto va a quedar un testimonio también, que por eso es interesante también, una síntesis de esto va a quedar, pero esto fue un detonante, la verdad, brutal, ¿no? Yo, como había leído alguno de sus libros, ya, pero bueno, estuvo atemperado, ¿no? Ahora tenemos a Rivas, y Manolo es una persona, digamos, de una generosidad, como prueba su presencia aquí, cuando tenía que estar, no sé si en Bilbao, o tuvo que desplazar otra convocatoria, ¿no? Y es una persona clave, efectivamente, es uno de los grandes escritores europeos y tiene todos los premios ya habidos y por haber. A lo mejor te falta alguno, pero ya llegará. y luego, después, sobre todo, es hablábamos del arte contemporáneo, como una especie de excrescencia. Evidentemente tiene mucho que ver con la cabeza, ¿no? Pero para no darle así un carácter como muy discursivo, tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con esos 6 sentidos, y que según Steiner son 8, y alguna gente con ese patrimonio sensorial que tenemos los seres humanos, que es nuestro principal patrimonio. Cuando se habla de patrimonio, la gente piensa en valores materiales, efectivamente ese intangible que representa las sinestesias que decían en el momento de la Revolución Romántica, ¿no? Ponemos todos los sentidos, o Baudelaire o Rimbaud, no estoy seguro ahora, el desorden de los sentidos, ¿no? Si nosotros ponemos todos los sentidos, el tacto, el aroma, ahora mismo en esta convocatoria, que los estamos necesitando, por otro lado, ¿no? Porque si estamos apelando a la supervivencia, en vez de irnos directamente a ese cajón del miedo ambiente, que es ese mundo ciego, ese animal que para supervivir va dando topetazos así, y que desde luego no podemos convertirnos en eso, porque eso ya lo hemos vivido los seres humanos, y esa paranoia, digamos, populista de seres en grupo acorralados, ya sabemos cómo empieza, sabemos cómo acaba, sabemos que tiene una dimensión a veces instrumentalizada de tipo estético, un poco en la línea de Benjamin. Ya hubo efectivamente esas operetas criminales y bufas en el planeta Tierra, y nosotros ahora tenemos que estar muy alertas para, en medio de los debates y con todos alerta, aportar algo de sensatez, de equilibrio a este caos creciente, digamos, a esta complejidad, que son palabras todas muy antiguas ya. La incertidumbre acompaña al ser humano, la fragilidad. Los seres humanos somos seres lentos, arcaicos y frágiles. Lo que luego tenemos son unos dispositivos. Ya McLuhan, que cuando estudiábamos era como el gran referente, ¿no? de la posibilidad de un nirvana y de llegar ahí a una especie de maravilla, ¿no? Y ahora vemos efectivamente las contraindicaciones de aquella receta, vemos el fetichismo tecnológico, la superstición tecnológica, pues algo efectivamente estéril, en medio de la maelstrom modernidad, porque ya puestos a decir cosas,
igual que Guattari se inventa una cosa, también nosotros podemos inventar otras. Por ejemplo, yo aporto lo del vórtice que lo engulle. Maelstrom, modernidad. Sé que es complejo, por eso no va a tener mucho éxito, pero yo aportaría esa... Así que Caosmos, yo llevo años con el paraguas ese protector de Caosmos, porque siempre lo considero como beneficioso, ¿no? Pero me pareció muy interesante como gallego lo que decía aquí Bifo, de que el Papa, que está, vamos, esa persona que está trabajando de Papa ahora, que dijo que Dios está ocupado con otros asuntos más relevantes, ¿no? Con lo cual el tema de la metafísica ya queda fuera. Entonces aquí podemos entrar ya. Sí, Antes, las ideas que has planteado, Manuel, son como muy... Cada una da para una tesis, ¿no? Yo tengo aquí el libro en gallego contra todo esto, ¿no? Contra todo esto, que son, yo creo que, testimonios realmente de Rivas, el Rivas ensayista, quizá menos conocido que el Rivas periodista y el Rivas novelista, ¿no? O el Rivas, bueno, el Rivas poeta menos que esto, pero este ensayo es absolutamente germinal, ¿no? Es revitalizador. O sea, no tiene ese riesgo de pesimismo paralizante. Eso todo hay que a veces este tipo de descripciones tan duras en gente no preparada, porque claro, tenemos que entender desde qué perspectiva Bifo nos está planteando esto, ¿no? Casi a modo crítico de un desastre con el cual efectivamente no simpatiza, sino todo lo contrario, subraya esa condición terminal del humano y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si no le paramos los pies a esta locomotora loca, porque aquí no hay nadie al rumbo de la nave. El bateau Ifre este no lleva a nadie dirigiendo. Entonces, ese no es tranquilizador en absoluto. Es saber que en teoría de sistemas, por mucho que estudiemos a Habermas, que estudiemos la lógica de la realidad de los sistemas, todo es extremadamente complejo, ¿no? Pero aquí, Manolo, por ejemplo, hay cosas tan importantes para nosotros, como por ejemplo un pequeño parágrafo, porque todo esto es como un manifiesto. De este libro y también del otro libro que se llama Zona a defender, ¿no? que yo lo recomiendo mucho porque estos dos libros son como una radiografía aquí de los síntomas de una situación realmente dura y difícil, porque vamos siendo expropiados, erosionados moralmente, estamos siendo realmente socavados desde dentro, porque claro, estamos hablando de algo que es la industria de la conciencia, estamos hablando de como en las distopías tecnológicas más crudas, del control de la mente, ¿no? Del cuerpo colectivo y de los seres, ¿no? Entonces aquí, en este libro va haciendo un inventario muy bien hecho, por cierto, está como una radiografía que se podía estudiar, yo creo que esto se tendrá que estudiar en colegios, ya desde pequeños, porque estoy convencido de niños pequeños tienen que estar preparados, no meterle un móvil en las manos, que bueno, también puede ser, pero meterle algo como de contraindicaciones, ¿no? Y luego en zona a defender, ya es esa posición que yo en síntesis, y por ya desvelar, digamos, de la propuesta socialdemócrata, que para mí realmente, cuando hablamos de Estado de Derecho, estoy viendo aquí a Ricardo, a Enrique Barón, estoy viendo a Javier, que son expertos realmente en Estado de Derecho y en esos vectores de la socialdemocracia como referentes del humanismo que ha permanecido en las leyes y que está siendo socavado poco a poco en base a la presencia de los lobbies, y nosotros lo sabemos bien en el ámbito de la propiedad intelectual, la presencia de los lobbies en Europa, en la Unión Europea, la presencia reciente de no me sale siquiera esos expolíticos que crean sus oficinas, consultorías, ya me salió, y que en la reciente ley audiovisual hemos visto cómo actúan y cómo pueden hacer que la lógica de las élites extractivas siga su curso, ¿no? Digamos que el poder sigue acrecentando su poder en base a la expropiación de recursos, de ideas. Es un momento significativo de eso. Entonces, pienso que Zona a Defender lo que hace es, al margen ya de posiciones ideológicas, porque las posiciones ideológicas pueden ser desde libertarias, anarquistas, comunistas, pueden ser de ese abanico tan grande, creo que ahí están sistematizados en estos libros, pero sobre todo están hechos por un gran escritor, con lo cual el relato que se articula es francamente bueno, ¿no? Y entonces,
yo simplemente, para empezar, y luego sería, todo esto es sustracción de la cultura como hábitat de libertad. Este es el parágrafo de uno de los apartados. Todo esto es subtracción de la cultura como hábitat de libertad. Encaja perfectamente con las ideas que teníamos Juan Luis Moraza, Javier Gutiérrez Vicén, cuando empezamos a preparar de hace tiempo esta jornada, ¿no? O sea, esto, aquí está, hablas de los recortes orzamentarios, que traducido al gallego serían recortes presupuestarios, incesantes, en el ámbito de la cultura, cómo todo se deriva hacia la cultura de masas, que sería la lógica estructural del ultraliberalismo, que es el mercado el que tiene que decidir, de esa manera ya queda fuera el pensamiento crítico. Entonces se confirman las tesis de Adorno y Horkheimer en los años 40 con relación a la industria cultural y que luego la Escuela de Frankfurt, en sus mutaciones, incluido Habermas, que para mí es un autor que tiene ahora, yo creo que aún sigue vivo con 93 años y que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí yo tengo subrayado simplemente dos o tres titulares, ¿no? Dos o tres de los... En el régimen mundial de la distopía, todo esto es descivilización. Ese es el diagnóstico radical y sintético, casi a modo de manifiesto vanguardista, porque todo esto es el desmantelamiento de los espacios comunes. Esto aquí tenemos... Todo esto es producción de brechas de desigualdad. No sé. Todo esto es inquisición contra la mujer. Entonces, todo esto es caza de los ecologistas. Este preámbulo, a modo de manifiesto, demuestra la simpatía que tiene Manolo desde los 20 años por las vanguardias históricas. Y las vanguardias históricas, como sabemos todos, siguieron luego con las posvanguardias y siguen vivas hoy a través de la experiencia de, bueno, pues de Manuel Segade en el museo, de los artistas Alicia Martín, de los artistas, de la pretensión utópica de los artistas de realizar ese programa de transformación de arte-vida, ¿no? De transformar la vida a través del arte. Entonces yo creo que, y aquí está Manolo para desmentirme, que estos libros tienen también algo distinto a lo de Bifo, pero de un testimonio manifiesto. Es como golpe de mano, es como lanzar algo, ¿no? Ahí al aire, es como para activar las conciencias, ¿no? Yo creo que estos libros tienen además, igual que en la revista Luces, que dirige en Galicia, que ya va por el número 100, ¿no? 106. ¿No? ¿Cómo? Sí, bueno, es mensual. Y que es otra utopía materializada, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, porque cada tomo es como la enciclopedia británica. De trabajo que da, quiero decir, son 120 páginas. Sí, sí. Y llevamos 8 años, por suerte, con esa revista que está en papel. La quisimos hacer tan de vanguardia que está en papel, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría, cuando... Claro, siempre es mejor que nada, ¿no? El poder... pero estaba pensando, me gustaría tener aquí, ¿no? A Bifo. Sí. Y poder... Porque quizá la conversación podría también llevar a otra línea. Yo, por ejemplo, echo de menos una palabra que me parece fundamental. Él habló de la palabra caridad, muy interesante, ¿no? Cuando utilizó esa palabra, que incluso hubo un tiempo que en la derecha más civilizada utilizó la palabra compasión, ¿no? Capitalismo renano y todo esto, y que abandonó, hoy en día ya no se utiliza. Pero bueno, me pareció interesante esa observación. Pero yo pensaba en otra palabra también, ironía. Y la palabra, el humor, el verdadero humor, está muy conectado al dolor. Entonces no se trataba, me gustaría, digamos, invertir un poco también algunas cuestiones de las que hablaba, porque cuando hablaba de Espíritu Santo, por ejemplo, yo pensaba en una historia que me contaba mi madre cuando era niña en la iglesia, que un día, bueno, había que era bastante habitual en las comunidades, digamos, comunidades en las aldeas o parroquias o lugares, digamos que, salvo casos muy extremos, no se hablaba tanto del loco, digamos, el loco ya era algo, sino que se hablaba, en cada sitio pues había como el inocente, el toliño, ¿no? Que estaba bastante integrado dentro incluso en las tareas de trabajo y todo eso, pues bueno,
tampoco vamos a idealizar, pero sí que era parte de la comunidad, ¿no? Entonces ella contaba que un día en la iglesia el cura empezó a explicar lo que era la Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces pues dijo que eran Dios, Padre y Espíritu Santo una misma persona. Entonces, pues Dios, ¿cómo os imagináis a Dios? Pues Dios es la representación icónica, ¿no? Decía, ese Padre de todos, con su barba, que cuida, nos protege a todos y tal. No estaba tan desentendido como decía el Papa ahora, ¿no? Y no había el silencio de Dios, porque estaba allí el cura. Bueno, y decía, el Hijo, pues el Hijo, ahí lo tenéis, el crucificado, el que dio la vida por nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿cómo sería el Espíritu Santo? Y entonces este inocente, Ottolino, decía, son eu, soy yo, ¿no? Entonces el cura lo miró así atravesado y dijo, cala, Pepiño, tal, tía calar, no interrumpas, no digas tonterías. Entonces volvía, bueno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él volvía, son eu, soy yo. Y bueno, ese día, ese domingo pasó, pero ya el domingo siguiente, cuando el cura ya estaba mosca, digamos, y lo miró, ya lo miraba de reojo, y empieza otra vez, dice, a ver si hoy no me salta con esto. Y empieza otra vez con la Santísima Trinidad, el Dios Padre y el Espíritu Santo. Soy yo. ¡Fora! ¿No? Y lo expulsó del templo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más interesante es lo que venía después en el relato de mi madre, que decía, y non o deixaron entrar máis na iglesia, non lo dejaron entrar máis. Allí el cura no lo dejó entrar más en la iglesia. Y entonces, cuando estábamos en misa, cada vez que el cura decía, y el Espíritu Santo, todos mirábamos para el sitio vacío donde está. Y digo yo, bueno, el Espíritu Santo, de alguna forma, no tiene que ver algo con lo que estamos aquí llamando arte, creación, lo que se queda fuera del poder del Estado, digamos, que evidentemente el Estado puede intervenir, puede crear, favorecer que en los espacios públicos pues haya una presencia de arte, puede hacer que sea en la educación, favorecer, digamos, y tal. Evidentemente que hay unas líneas de cruce, ¿no? Yo en ese sentido no sería evidentemente tan apolítico como Bifo, pero bueno, también entiendo que lo que quería él era provocar esa sacudida. Yo estaba pensando, cuando hablaba él, en un libro de un muy interesante filósofo, hay que llamarlo así, él no se llama así, pero pensador, y que es un indígena el mismo, amazónico, que es brasileiro, que se llama Ailton Krenak. Krenak es el nombre de la tribu, de los Krenak, pero él lleva el nombre, ¿no? Y entonces él dijo, no, yo estaba trabajando allí en el campo con mi gente y tal, y me dicen que llaman por teléfono, tal, tenía que ir a no sé dónde, en coche que te llamaron, tal, todos sorprendidos, llaman de la Universidad de Río de Janeiro. Entonces allá se va Krenak y tal, y diga, queremos que venga aquí a dar una conferencia. Decía, una conferencia, Dios, y tal, ¿no? Porque, bueno, él era conocido por sus intervenciones y su papel, es conocido, su papel activista y todo eso. Y dice, tenemos que ponerle un título ya, porque claro, es tan difícil hablar con usted, hay que ponerle un título para anunciar. Y entonces se queda él mirando y dice, un título. Pues, mire, pues sí, tengo un título. Ideas, voy a decir en brasileño, ideas para adiar o fin do mundo. No, porque decían, tiene que hablar de ecología, entonces ideas para posponer, para atrasar el fin del mundo, ¿no? Y se rió, dijo el jajaja, ¿no? Echó una carcajada y marchó. Y efectivamente aquella conferencia... Se están escuchando signos ya, todo se desploma. Sí, hay por ahí el Espíritu Santo. Entonces, él efectivamente dio esa conferencia que tuvo un éxito, una acogida extraordinaria y se convirtió en el libro, ¿no? Creo que no sé si está producido.
Pues habría que traducirlo, o para la revista o al gallego. ¿Y qué dice? Fijaros, abrevio, un poco la idea central de ese libro, ¿no? Porque él conecta con las culturas tradicionales, con su cultura, con su... ¿no? Entonces dice, cuando sientes que el cielo está bajando mucho, que es lo que está pasando, ¿no? Es que el cielo, decía, me remito otra vez a un clásico, mi madre, que decía, cuando había una tormenta así tremenda, una tempestad, decía, semella que van caer as traves do ceo, parece que van a caer las vigas del cielo, ¿no? A mí me impresionaba mucho de niño aquella imagen, miraba para el cielo y decía, si rompen las vigas, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces él utiliza esa imagen, ¿no? De alguna forma, dice, en lo que estamos viviendo, efectivamente, en esta extralimitación insostenible de sobreexplotación del medio ambiente, que tiene toda la razón, ¿no? Bueno, entonces decía, lo que está pasando es que el cielo está bajando mucho, nos está aplastando. Hay peligro de que nos aplaste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, pues en ese sentido, sí, digamos, esa tradición de vanguardia, porque es una traducción siempre de vanguardia, lo que tenemos que hacer es cantar, danzar, pintarnos, contar historias sin parar, ¿no? Como conectando con Serezade, ¿no? Contar historias sin parar, para que el cielo, desde el cielo, eso empuja el cielo hacia arriba y podemos, digamos, ver con ojos libres. Y otro trabajo fundamental, limpiar el miedo, ¿no? Entonces a mí, en esa otra línea, digamos, me gustaría haberle dicho a Bifo, pero bueno, lo comentamos aquí, que es lo que se trata, ¿no? Que citando al Marco Polo de Italo Calvino en Las ciudades invisibles, ¿no? Él dice, hay dos maneras... esto es lo que me gusta a mí. Sí, a mí siempre me gustó, era lo que utilizaban los cantantes de las... ¿Puedes cantar algo, Manu? Los cantantes en las verbenas, y digo yo, ¿pero para qué vienen con estos inventos de las orejas y tal? Con lo bien que está el Pucho Boedo cantando. Bueno, entonces, decíamos eso, levantar el cielo para que no nos aplaste, ¿no? Entonces, citaba, iba a referirme al Marco Polo de Las ciudades invisibles, ¿no? De Italo Calvino, que decía, hay dos maneras de no sufrir el infierno. Porque estamos, es verdad, estamos, no sé, sin puertas, pero está... Bueno, hay dos maneras de no sufrir el infierno. O el infierno siempre estuvo ahí también. Y decía, una es aceptarlo, no rebelarse, incluso acomodarse hasta el punto de que ya no ves el infierno, ¿no? Es decir, te acomodas en él y no pasa nada, ya está, no vives en el infierno, puedes incluso estar muy contento, ¿no? Pero hay otra forma de no sufrir el infierno, que es reconocer, intentar descubrir esa hospitalidad, que yo creo que es el arte, en gran parte, es eso, hospitalidad hacia lo extraño, hospitalidad en la lógica del asombro, ¿no? Hospitalidad al grito de dolor. Lo extraño puede ser muchas cosas. Entonces decía, reconocer en el infierno lo que no es infierno. Y ahí yo reintroduciría la idea de la excitación creativa, que es el eros, ¿no? La pulsión de eros frente a tánatos, es decir, que no significa ignorar el infierno, sino que luchas con él, ¿no? Como hacía el Bosco, como hizo Goya, como hizo Munch, y como el mejor arte, ¿no? Que no ignora el infierno, pero lucha, ¿no? Contra él, crea espacios que no son
que no son infierno, ¿no? Y entonces, si lo introducimos ahí esa excitación creativa, esa pulsión de Eros contra Tánatos, hay otra cuestión hoy determinante, que es la biodiversidad frente a la bioperversidad, ¿no? Hay un concepto ecológico, biológico, científico, aplicado sobre todo a la ecología, que es lo que denominan, y perdonar un poco la pedantería, estándares base cambiantes. ¿Qué serían los estándares base cambiantes? Pues lo que decíamos del infierno. Es decir, que llega un momento, pues no escuchamos a los grillos, cada vez vienen menos aves emigrantes, se calcina el bosque, no vemos luciérnagas, están desaparecidas. Ya escribió Pasolini un gran artículo en el 75 anticipando en Italia la extinción de las luciérnagas. En gallego es la palabra con más sinónimos, tenemos 100 y pico términos para denominar las luciérnagas, que mirar qué trabajo artístico, popular, increíble, ¿no? Pero prácticamente no hay luciérnagas. Es decir, tenemos 100 y pico nombres, pero no tenemos luciérnagas. Vagalume, ¿no? Vagalume es el más conocido. Es como, ¿no?, un fuego nómada, ¿no? Luz de Q, Vagalume, Bella facendo caldo, bueno, y esos seres que son los que detectan, como el arte, como lo que llamamos mariquitas, mariquiñas, rey, todos esos seres menudos son los primeros, las ranas de San Antón, son los primeros que detectan el infierno, ¿no? Y para mí son parte de, digamos que son referentes artísticas, ¿no? Y ese concepto de estándares base cambiantes, y acabo, es que nosotros en nuestra infancia, Antón y yo y vosotros, vimos lo que llamamos aquí carreiros de vagalumes. Salías de casa y en los muros lo más habitual es que hubiera un camino de luciérnagas por la noche. ¿No? Era algo extraordinario, era el cielo que se había posado, ¿no?, allí en la noche. Hoy sales y vas con tus hijos, hijas, y nietas, nietos, o vecinas, vecinos, lo que sea, amigos, amigas, y estás como loco buscando un vagalume, una luciérnaga. Y a veces en el verano, a veces tienes suerte, pillas una, que no sabes qué hace ahí, ¿no? Y bueno, y vuelves a sentir esa hospitalidad hacia lo extraño, ¿no? Y que te están robando. Pero quiero decir, con los estándares base cambiantes, es que la gente ahora, la gente joven, ya no está en su paisaje las luciérnagas. Es decir, lo normal es no ver luciérnagas. Lo normal es lo anormal. Es decir, ha pasado algo anormal, ha pasado un proceso de extinción delante de nuestras narices, nos las han robado y ya consideramos normal esto. Entonces, yo, por último, quería decir sobre el arte, que para mí es fundamental, desde luego, digamos, el compromiso artístico, toda gran obra en literatura, en pintura, en escultura, siempre son obras comprometidas, siempre, por más que moleste esa palabra. Y creo que es decisiva, tenéis un papel decisivo en el proceso de desextinción. Estupendo, Manolo. Sí, muchas gracias, Manolo. Yo, de todas maneras, que como no ejerzo de moderador, así, aprovecho para sintetizar alguna idea que me sugiere el Espíritu Santo. Me pareció una intervención infraleve de Marcel Duchamp, ¿sabes? Ese vacío que nombra al Espíritu Santo. En El loco del pueblo, digamos, que hay un texto maravilloso de María Zambrano. Luego, con esa capacidad que tiene Manolo para el relato vivo, popular y tal, lo que se demuestra es que cuando Walter Benjamin dice que hay una nueva pobreza, que ya es imposible el relato, y es que con relación a las generaciones que venían de la guerra y que estaban mudos porque no podían ni hablar, ¿no?, esa nueva pobreza que él comenta, vemos aquí como el relato, la narración, el tiempo humano, la duración, la artesanía de las emociones sigue viva en medio de esta
ya no extinción de los pequeños animales, sino de la amputación sensorial que estamos viviendo como seres humanos, ¿no? Con relación a esa imagen de que se cae el cielo, se está descrito, hay dibujos que le gustaban mucho a Penck, al alemán, dibujos de pictografías de Egipto, donde ves ese dibujo, ya está contado, digamos. O si pensamos en esa línea que sale de viaje tocando lo invisible en Klee, también hay dibujos de Klee donde habla de una estructura maquínico-poética, un poco así dadaísta también, pero también podemos ver. Pero en el caso de la cosmogonía que se plantea en Egipto es como literal, ese apocalipsis ya está ahí, ¿no? Luego, tú hablabas de la hospitalidad de lo extraño, ¿no? Extrañamiento, Unheimlich, ¿no? Parece pertinente, sobre todo con la intervención de Buffon, aludir entre la conexión de lo sublime y el terror, ¿no? El terror sublime. Yo creo que aquí Buffon lo que él hace es una intervención muy basada en la iconografía casi religiosa y en el sentimiento ese, y desde luego con esa teatralización que asociamos mucho al mundo de Italia para darnos realmente pánico, miedo, ¿no? Y lo sublime está vinculado a lo inconmensurable, lo que no somos capaces, la complejidad. Por ejemplo, el sistema de sistemas en el que vivimos realmente sería... Por eso el Lyotard último es muy interesante, sobre lo sublime, que es lo sublime apocalíptico tecnológico, ¿no? Como que nos sobrepasa, ¿no? Bueno, y es de manera apresurada, pero es muy importante en los procesos artísticos el extrañamiento, el equívoco creativo y el Unheimlich, y realmente el arte es ese espacio de refugio, espacio de acogida. La propia institución nuestra, la entidad, yo siempre la defino como una institución cobijo, ¿no? En el sentido que permite que siga existiendo algo tan extraño como la creatividad humana y el arte, que no sabemos bien lo que es. No es lo que decía él, es procesos artísticos y procesos de creación. Pero también no podemos convertir las palabras en nichos de una limitación. Tenemos que darles esa vitalidad que tienen, ¿no? Y yo, la hospitalidad de la extrañeza, reflexionando en torno a Documenta actual y bueno, todo lo que está pasando en ese sismógrafo que es el arte contemporáneo, con el que muchos simpatizamos, ¿no? Estamos ahí metidos. Y pensando en Documenta, que yo no pude ir aún allí, pero en esa convocatoria hecha a colectivos extraños, el sur, estamos hablando ya del sur, ¿no? Hay como dos bloques como hace años ya que se va viendo. Entonces, esa policromía de las diferencias que se aporta desde esas voces múltiples, heterogéneas, ese farrapo, digamos, hecho con todo, eso es lo que se está presentando hoy en los grandes laboratorios del pensamiento con relación a las nuevas corrientes artísticas. Aquí mismo el Reina, evidentemente el Reina en la colección, el planteamiento de la colección nueva, se adelanta a ese postulado de Documenta. Y ya desde hace años, igual que vimos en su momento Le Magicien de la Terre, o vemos que el arte, o en música, ¿no? Que había el arte o la música no occidental, ¿no? Porque hay momentos que efectivamente hay la quiebra del modelo eurocéntrico, pero luego a lo largo de las décadas vamos viendo como poco a poco se va con esas diferencias, ¿no? Culturales. Y aparece efectivamente, por ejemplo, con relación a Venecia, la mujer, ¿no? Como un continente también desconocido, a reivindicar, y que se necesita, digamos, dicho apresuradamente, una reestructuración de urgencia del canon femenino para reequilibrar. Me refiero, estoy hablando así con las palabras propias de Harold Bloom y lo que hay en el ámbito literario, para darle una dimensión de justicia social a lo que representó esa discriminación de la que tú aludes también aquí. Estamos en el mundo 24/7, no hay tiempo, son todas las características. Nosotros mismos ya casi estamos sin tiempo. Ahora, ¿no? Me imagino que alguien en algún momento, Menchu, alguien dirá efectivamente que estamos ya fuera de tiempo. Pero yo antes de marchar le daría voz a un escritor que se llama Manuel Rivas y diría en un manifiesto rebelde, contra todo esto, vivimos un tiempo de retroceso, de aumento de las desigualdades, de sustracción de las libertades, un régimen mundial del pensamiento grosero, del rearmamento bélico y del abaratamiento humano, de destrucción ecológica, del fin del mito de la globalización feliz. Vivimos en un estado
de vergüenza. Este libro está escrito contra todo esto. Todo esto es descivilización. Todo esto es producción del miedo para achicar la libertad y la producción de odio contra el diferente. Todo esto es sustracción del bienestar y de los derechos democráticos. Todo esto es la multiplicación de muros y grietas de desigualdad. Todo esto es el machismo como sistema. Todo esto es la guerra contra la naturaleza. Todo esto es la domesticación intelectual. Todo esto es corrupción sistémica, paraísos fiscales, una mezcla de economía gris y criminal. Todo esto es desmemoria, o peor aún, contramemoria. Este es un libro que nos invita a la huida, que no invita, perdón, a la huida, sino a correr con los brazos abiertos hacia un mundo cuando el sentimiento de vergüenza abre paso a una saudade rebelde, a una melancolía activa, ¿no? A una lucha para arrancar la esperanza de los brazos del conformismo. Este es un libro del sentir y del pensar, una literatura en la periferia, na beira, que quiere poner a la libertad en el cuerpo del lenguaje. Gracias, Manolo. No, gracias a ti. Y bueno, concluimos esta primera sesión y dentro, un pequeño paréntesis tenemos ahora y bueno, y ya pasamos a la siguiente, que va a ser muy interesante, que va a tocar temas complejos, tecnológicos, vamos, legales y con relación al ámbito tecnológico. Y luego la propuesta de la tarde, que la coordina, la de ahora va a ser Javier Gutiérrez, Juan Luis Moraza, y que vamos ahí a desarrollar una tesis interesante sobre patrimonio contemporáneo. Ya sé que parece un oxímoron, pero no darle ese carácter siempre patrimonio histórico, ¿no? Sino darle el carácter que hay que conservar, lo que hay que potenciar la posibilidad de que lo que se está haciendo ahora que quede preservado, ¿no? Como decía Usiano Boneira, ¿no? La triple misión del poeta y del artista, ¿no? Guardar, inventar y transmitir. Pues nosotros queremos que patrimonio contemporáneo sea una noción aceptada socialmente, igual que los derecho a la cultura puede ser también otro. Y conceptualmente vamos a trabajar en la elaboración de esa, y la sesión última que cierra ya justo antes de las conclusiones va a centrarse en esa aventura que es en cierta medida fundacional, ¿no? Darle a patrimonio una densidad viva y el tiempo pensando también no solo el pasado, también el presente y esa dimensión de porvenir, como tú decías, de nostalgia o saudade del porvenir que de alguna manera también es importante en este momento de complejidad y de incertidumbre, ¿no? Pues muchas gracias a todos y ahora a ver si tomamos algo, ¿eh? Vale. Sí.